Abriste el mar en dos, vibran los de Faraón, abriendo el camino de la salvación. Sigues siendo el mismo Dios, mismo poder, el mismo amor, el que sostiene la creación. Dios de Israel, ¿de quién temeré si estás conmigo? Y si es grande el enemigo, tú lo eres mucho más. Dios de Israel, en ti está mi fe y estoy tranquilo. Tú controlas mi destino, tú nunca me dejarás. Tú quien al ciego vista dio y al paralítico sanó, a quien obedecen los vientos. Tú quien partió la historia en dos y quien su muerte vida dio, al que esperamos y que pronto volverá. Sigue siendo el mismo Dios, mismo poder, el mismo amor, el que sostiene la creación. Dios de Israel, ¿de quién temeré si estás conmigo? Y si es grande el enemigo, tú lo eres mucho más. Dios de Israel, en ti está mi fe y estoy tranquilo. Tú controlas mi destino, tú nunca me dejarás. Quiero
escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Hola, ¿cómo están todos? Nos volvemos a encontrar y es un gusto, un placer volver a hacerlo por este espacio para poder compartir un poco las verdades eternas que Dios tiene, que necesitamos en este tiempo para nuestras vidas. Así que prepárate allí, yo quiero compartir hoy una palabra que sea de poder, de bendición, de aliento, de esperanza para tu vida. Así que sin perder más tiempo quiero ir a ese punto. Hoy a la palabra que voy a compartir yo le he dado el título, la he llamado Confía en Dios. Verdaderamente todos nosotros necesitamos confiar en algo o en alguien. Bueno, yo quiero decirte que la mejor persona en la cual podemos confiar es Dios. En Él tenemos todas las garantías, todas sus promesas. En Él todo lo que podamos emprender puede resultar en gran bendición y en gran triunfo, porque nuestro Dios, que conoce todas las cosas, Él tiene todo el poder, toda la autoridad, y también en Él encontramos esas fuerzas que a veces necesitamos para la vida, que no la encontramos en otro lado. Así que confía en Dios por sobre todas las cosas. Yo te lo quiero compartir desde el punto de vista o de la perspectiva de un hombre que figura en la Biblia. En la Biblia figura un hombre o un profeta llamado Habacuc, que le tocó vivir en un tiempo de mucha turbulencia, quizás como el que estamos viviendo nosotros hoy en día. Y al sentirse él abrumado por la situación, donde había mucha confusión, mucha desigualdad, había muchísima injusticia, violencia y aún cierta anarquía en el lugar donde él vivía, en Judá. Él estaba muy preocupado por esa situación y sintiendo que esa situación lo agobiaba ya demasiado, lo hacía enojar, lo hacía estar de mal humor, pero como él creía en Dios, era un hombre que creía y que tenía fe en Dios, entonces él empieza a hacerle preguntas a Dios en oración. Esas preguntas que él le hace a Dios no eran preguntas comunes, sino que eran preguntas con mucho cuestionamiento, quizás como la que a veces escuchamos por ahí, que siempre se cuestiona, se le hace preguntas a Dios cuestionando por qué esto, por qué aquello, o por qué lo otro, por qué sucede esto, o por qué a mí. Todas esas preguntas juntas es la que Habacuc empieza a hacerle a Dios, de tal manera que, bueno, en el versículo 1 de su libro de Habacuc, y en el capítulo y en el versículo 1, ya él comienza con una pregunta, y él le dice a Dios: ¿hasta cuándo, Dios, clamaré y no oirás? Wow, es una pregunta fuerte, ¿verdad? Como un reclamo, como una queja. ¿Hasta cuándo yo clamaré a ti y tú no oirás? En el versículo 3 de ese mismo capítulo, por ejemplo, ahí dice: ¿por qué me haces ver tanta injusticia así que me causa tanta molestia? Y así él va haciendo una serie de preguntas, ¿sí? Un bloque de preguntas donde dentro también hay muchas preguntas que él le hace y son de alguna manera cuestionamientos por las cosas que él estaba viviendo y viendo. Mucha injusticia,
injusticia, mucha desigualdad en su tiempo, a punto de ser tomado cautivos también su pueblo, y todas estas eran preguntas que él las dirigía a Dios. Y la verdad que está bien, porque ¿a quién le vamos a dirigir nuestras preguntas cuando hay semejante incertidumbre? Por eso digo que hoy nosotros podemos tomar a este profeta, a este hombre de Dios ahí en la Biblia, a este relato bíblico, y hacerlo para nosotros un paralelo. ¿A quién le vamos a preguntar hoy en día las cosas que pasan? ¿A quién le vamos a preguntar las cosas que no logramos entender? ¿A quién le vamos a preguntar lo que se viene o cómo va a ser? Sino a Dios, pues en Dios podemos tener respuestas, como la tuvo Habacuc. Entonces yo quiero avanzar un poquito para que podamos ver las etapas en las cuales Habacuc fue relacionándose mediante las oraciones y las preguntas de Dios, y cómo Dios también le iba respondiendo esas preguntas, iban siendo respondidas por Dios, aunque no de la forma que Habacuc quería. ¿Sí? Muchas veces las respuestas que vienen de Dios no son las que nosotros deseamos o queremos, pero son las respuestas que estamos pidiendo. Por lo tanto, yo quiero decirte, hay respuestas para todo de parte de Dios. Nunca esperes que lleguen de las formas que vos querés, porque las preguntas se las hacemos a Él, y el que responde y tiene toda la autoridad, todo el conocimiento, toda la autonomía es Dios. Por lo tanto, Él responde. Pero es maravilloso lo que pasó allí, y lo podemos seguir mirando, ¿sí? Dice Habacuc también en el versículo 5, dice, Dios le responde. Es la primera respuesta cuando él le hace todos estos cuestionamientos por lo que estaba sucediendo alrededor. Dios le dice, la primera respuesta: mira a tu alrededor entre las naciones y asómbrate, porque haré una gran obra en estos días, y aun cuando se la contaren no la creerán, porque será tan grande la obra que Dios haga que aun contándola no la creerán. A veces somos así, somos un poco incrédulos y no logramos mirar hacia adelante, pero Dios le dice acá: hace un ejercicio, mira las naciones, mira lo que está pasando alrededor, mira todo, cómo está el contexto general. Y a veces es bueno poder mirar y no encerrarnos en nosotros mismos para sentirnos angustiados. Yo creo que a Habacuc le pasaba eso, se encerraba en él, en su propia visión, en lo que estaba viendo, en lo más cercano, en lo que le pasaba a su pueblo, y entonces eso le causaba una gran angustia y una gran presión. Pero Dios le decía: mira alrededor, que yo estoy trabajando, yo estoy haciendo cosas, yo sigo teniendo todo el control de todas las cosas. Y ahí empieza la primera respuesta que sutilmente le va dando Dios a Habacuc. Así que esto de alguna manera le está demostrando, le está contestando: soy yo quien tiene todo el control y toda la autonomía todavía, así que tranquilo a Habacuc. Y Habacuc puede ser cualquiera de nosotros. Puede ser vos, puedo ser yo, cualquiera de nosotros que nos hacemos preguntas permanentemente, constantemente, acerca de nuestra propia vida, acerca de nuestra familia, acerca de nuestra vida cristiana, acerca de lo que está pasando y lo que vaya a pasar. Así que es muy oportuno poder mirar al profeta Habacuc. Al final, ¿sí? Habacuc termina siendo de alguna manera abrumado. Si al final de esto, ya el capítulo 2, capítulo 3, mientras Dios le va respondiendo sus respuestas, sus preguntas, perdón, él termina, primero era abrumado por la situación, por lo que estaba pasando. Luego termina siendo abrumado por la respuesta que Dios le va dando. Y qué bueno es eso. Quiero Dios que a vos también te pase lo mismo, que le hagas preguntas a Dios, la que fuese, ¿sí? Sobre la injusticia, sobre lo que pasa, sobre las cosas que no salen bien, lo que fuese. Que le hagas preguntas a Dios. Dios es el más indicado para que le hagamos las preguntas. Y yo creo que Él está esperando que le preguntemos a Él aquellas cosas que necesitamos o que nos tienen angustiados. A todos nos puede pasar. Entonces, el más indicado para hacer las preguntas es Dios. Dios no se enoja con que Habacuc le haya hecho las preguntas, ni siquiera le reclama que hayan sido preguntas fuertes, ¿no es cierto?, con cuestionamiento. Dios está dispuesto, simplemente le dice: mira, yo te voy a mostrar y te voy a ir respondiendo que yo estoy en el asunto, que todo está bajo mi control, que lo que pasa y pasa porque yo lo permito, y yo tengo los tiempos para cuando las cosas van a cambiar o van a terminar, y yo soy quien trae sobre las vidas, incluso sobre todo
el mundo bendición cuando Él quiera. Y Dios siempre quiere traernos bendición. Así que en el capítulo 2, versículos 2 al 4, se los quiero leer porque aquí encontramos algo muy importante, donde va descubriendo de a poquito Habacuc cómo son las cosas, y vemos acá que dice lo siguiente: y Jehová respondió, vuelve a responder ya por segunda vez Dios, ¿sí? Jehová respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, ¿sí? Para que corra el que leyere en él. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por su fe. Bien, le sigue respondiendo ante las preguntas de Habacuc Dios, y nuevamente aquí le dice que escriba lo que Dios le dice, escribe lo que vas viendo, porque ciertamente va a suceder lo que Dios quiera que suceda, y Dios siempre tiene un propósito, tiene una meta, y siempre es para bien. Así que aunque ellos hayan estado en un tiempo muy difícil, lo que venía iba a ser bueno, lo que venía iba a ser mejor, porque Dios lo estaba preparando, aún permitiendo que suceda lo que estaba sucediendo en ese contexto y en ese tiempo. Y yo creo que lo mismo pasa hoy en día. Dios es el mismo que fue en aquel tiempo, es el mismo que está hoy, conociendo, sabiendo y teniendo el dominio eterno de todas las cosas. Así que Él sabe lo que está pasando, tanto en tu vida como en el mundo. Y entonces Dios dice: espera, ¿sí? Ten fe, confía, ¿sí? Que yo estoy al control, y que aunque pase algo, yo tengo preparado después de eso algo mejor para tu vida, para nuestras vidas. Así que vemos allí cómo empieza a estabilizarse esa angustia, ese enojo, ese mal humor de Habacuc, empieza a equilibrarse, ¿sí? Porque todo eso obviamente que le estaba haciendo mal, ¿no? Entonces él empieza a equilibrarse entre la respuesta que Dios le va dando, porque él confiaba en Dios. Por eso le hacía las preguntas. ¿A quién se le iba a hacer? Aunque estaba enojado, se las hacía a quien él sabía que le podía responder. Bueno, lo que está sucediendo es que Dios le está respondiendo, y así sucede siempre. Cada vez que nosotros invoquemos y hagamos preguntas a Dios, vamos a recibir siempre respuestas. Quizás no a la medida o como nosotros querramos, pero sí Dios nos va a estar respondiendo siempre. Lo mismo sucedía aquí. Entonces, él pudo empezar a estabilizarse, su emoción, su angustia, y pudo empezar a enfocarse nuevamente precisamente ¿en quién? En Dios y en el propósito y en los planes eternos y maravillosos de Dios. Volvió a empezar a enfocarse. Ahora, ¿cómo se enfoca? Y se enfoca a través de la fe. Por eso es que aquí Dios le dice: acordate siempre que el justo por su fe vivirá. Entonces él empieza a tomar nuevamente estos valores, esta conducta, esta fe que él tenía que tener, y él se da cuenta que Dios le está sacando el enojo para empezar a charlar y a hablar con él, y a ir poniéndole las cosas más firmes en su vida, y que esté tranquilo porque el que maneja todo es Dios. Entonces vemos que ahí, cuando le dice el justo por la fe o por su fe vivirá, le está poniendo la fe por delante, que, como dijimos hace poco, es una herramienta tan preciosa para nosotros de poder, la fe. Habíamos hablado el domingo pasado acerca de ese granito de fe, ¿no? Y hoy estamos viendo una vez más que la fe es fundamental para la vida de cualquier persona. La fe puesta en Dios, la capacidad de creer a Dios y de creerle a Dios, no solamente de creer en Dios, sino de creerle a Dios, de creer
¿Quién es Dios? Porque es necesario, dice el libro de Hebreos, que verdaderamente nosotros creamos y confiemos en Dios y tengamos fe, porque sin fe es imposible agradarlo a Dios. Necesitamos creer que Él existe, que Él está, que Él puede premiar tu vida, que Él puede bendecir tu vida. Y cuando lo creemos, todo empieza a estabilizarse nuevamente. Así que vemos este proceso que va sucediendo aquí en el libro de Habacuc. Luego, para luego terminar Habacuc, yo estoy yendo muy rápido, les aconsejo que lean este libro, tiene solo 3 capítulos y es imperdible, pero yo voy avanzando rápido y les digo que ya luego al final termina Habacuc de otra manera. Él había empezado con una angustia muy grande y luego en el capítulo 3 y versículo 17 y el 19 les digo rápidamente lo que ahí dice. Dice: y aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas Él me hace andar. Es decir, que empieza todo el relato en esta circunstancia de Habacuc, de tanta angustia y desesperación, de una forma y termina de otra. ¿Por qué? Porque Dios va respondiendo las preguntas que él se hace. Aunque eran preguntas profundas, a Dios no le asusta eso, sino que va obrando de tal manera que se va dando un cambio en el corazón, en la vida, en las emociones de Habacuc, de tal manera que él va pasando de un estado de angustia a un estado de tal confianza que él termina diciendo: aunque falten todos los productos, ¿sí?, con todo eso yo me alegraré y me gozaré en Dios, en el Dios de mi salvación. Porque él termina al fin dándose cuenta que lo más importante que podemos tener, que puede tener cualquier persona, es la salvación eterna de su alma. Amén. Así que vamos viendo cómo va terminando un poco todo esto. Y él se va dando cuenta también que él ha sido llamado para un propósito. Miren lo que vuelvo a compartir, versículo 19, dice: Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Ella termina diciendo, ya no dudas, ya no preguntas, ya no dice, ¿por qué te pregunté y no me respondiste? Dios dice, sí, yo estoy siempre. Te pareció que pasaba eso, pero yo estoy siempre. Él termina ahora sintiendo otra cosa y viviendo otra cosa y diciendo: Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Pase lo que pase, estoy fortalecido en Él, ¿sí? Y Él me hace andar mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Esta expresión es muy importante. En mis alturas me hace andar. Esto me hace ver y te hace ver, incluso hermanos, esto nos hace ver a la iglesia que fuimos llamados con un propósito mucho más alto, mucho más elevado que una queja. Él termina diciendo aquí: eres tú, Señor, quien me haces andar en mis alturas, por sobre, ¿sí? Como si fuese esas aves que andan por sobre las dificultades que pasan abajo. Él dice: en mis alturas tú me haces andar y me haces caminar con firmeza, más allá de todo lo que yo expresé que estaba pasando alrededor mío. Esto que nos muestra, ¿qué te muestra? Que Dios te hizo un llamado, ¿sí? Y que Dios te llama o te está llamando, en este tiempo, quizás en este mismo momento, Dios te llama, pero el llamado de Dios es mucho más elevado que una queja. Por eso es lo que Dios le va enseñando y le va mostrando a Habacuc es: no te quedes en la queja. Está bueno que se las preguntamos a Dios, pero ante la respuesta, como va haciendo Dios, va alcanzando paz, armonía, equilibrio en nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras fortalezas se elevan y entonces nosotros nos damos cuenta que fuimos llamados para algo más alto, para algo mejor, que no fuimos llamados para estar quejándonos
por las circunstancias que suceden, sino para confiar firmemente en Dios. Y en definitiva, en esto consiste todo este relato de este texto, en que así como al principio dijimos que Habacuc confiaba en Dios y por eso le preguntaba a él por qué confiaba, ¿está bien? Al final vemos que Habacuc no solo que sigue confiando, sino que ahora confía de una forma mucho más fuerte, mucho más elevada y mucho más lógica en Dios. Al haber obtenido la respuesta de Dios, su confianza es más fuerte, es mayor. Por eso que él dice, pase lo que pase, yo seguiré alegrándome, gozándome y adorando a mi Dios, al que me ha dado la salvación. Para ir terminando, que podamos recordar nosotros que en este tiempo también muchos pueden estar pasando por circunstancias muy parecidas a las de Habacuc, seas creyente o no, ¿sí? Todos quizás estamos siendo tocados por esta situación a nivel mundial, nacional y demás, pero qué bueno es poder encontrar que la palabra de Dios tiene respuesta y tiene relato, y que lo que hoy nos pasa ya ha pasado anteriormente, hace muchos siglos. Esto que yo les relato pasó aproximadamente 600 años antes de Jesucristo, donde ahí estaba el profeta Habacuc con esa situación tan particular y tan agobiante, pero Dios responde y Dios le dice, yo tengo el control, sigue confiando en mí, has sido llamado para grandes cosas, ¿sí? Te voy a contestar tus quejas, pero vamos a ir para adelante, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere hoy en día para tu vida, para mi vida. Eso es lo que Dios hoy quiere para su iglesia, ¿sí? Que la iglesia pueda estar equilibrada, que tu vida pueda estar equilibrada, para poder seguir creyendo y confiando en el único Dios que puede hacer las cosas que ningún otro puede hacer. El único Dios que puede proporcionarte salvación y paz en tu corazón más allá de la tormenta y de las circunstancias, ¿sí? Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Siempre lo ha tenido, hoy lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo, ¿sí? Así que, así como Habacuc pasó de un creer o de una fe con ciertas dudas, ¿sí? Luego termina equilibrando y ya no teniendo dudas. Y esas dudas que fueron sacadas, evacuadas de él a través de la respuesta de Dios, fueron las que le permitieron ahora a él estar en una firmeza y volver a recuperar la alegría. A veces es difícil recuperar alegría, gozo, en medio de circunstancias tremendas. Pero sin embargo, Dios lo puede hacer. Porque cuando nosotros podemos confiar en Él, entonces esa confianza nos permite ir conociendo a ese Dios que tiene todo el control y ese Dios que va a ir acomodando las cosas para que tu vida no pierda la alegría ni el gozo, ¿sí? Ni la confianza en Él, porque eso va a ser lo que te va a sustentar. Y eso es lo que necesitamos, iglesia, y eso es lo que necesita cada persona. Quiera Dios que puedas acercarte al Señor de la manera que se acercó a Habacuc, no importa. Dios no se asusta por nuestras preguntas, Él es Dios, ¿verdad? Y Él quiere que vos le hagas todas las preguntas. Así que ahí donde está, si hay preguntas, como todos podemos tener, o hay algún enojo, o hay algo que te inquieta, pues entonces esta noche mismo no pierdas el tiempo, planteáselo al Señor en una oración sencilla, ahí donde estás, en tu casa, en la quietud de tu hogar, ahí decir al Señor, Señor, esto y esto me pasa, esto me molesta, esto me agobia, esto me perjudica, o por aquello o lo otro estoy preocupado, por mi familia, por mis hijos, por mis padres, lo que fuese, y vas a obtener la respuesta de Dios que va a calmar tu corazón y que va a hacerte sentir que Él está en medio de todas las circunstancias, y que luego vos puedas decir como el profeta, pase lo que pase, ¿sí? Yo he descubierto que mi mayor refugio es Dios y que en Él puedo estar seguro. Entonces, aunque falte lo que falte, yo igual voy a gozarme y voy a alegrarme y voy a continuar hacia adelante y voy a tomar nuevas fuerzas en Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo de Dios que nos fortalece y a través también de aceptar y reconocer que Jesucristo es
nuestro Señor y Salvador, quien te ofrece vida eterna y seguridad y paz en tu corazón. Así que quiera, Señor, que esta palabra te ayude a hacer un ejercicio. Mañana mismo o esta noche, cuando tengas tiempo, antes de ir a dormir, agarrá este librito que tiene 3 capítulos del profeta Habacuc, llamado Un profeta menor, y léelo una y otra vez. Y vas a ver, hay otras situaciones que ahí se dan, que por tiempo no las compartimos, pero la situación que ellos estaban pasando era muy agobiante, a punto de ser llevados cautivos y demás, pero Dios tenía un propósito y Dios calmó a Habacuc, lo tranquilizó, le dio estabilidad, ¿sí? Y sus promesas se plantearon en su vida de tal manera que desde esa seguridad Habacuc comenzó una etapa nueva, podríamos decir, en este contexto. Al principio llega a Dios con duda y luego llega en el capítulo 3 con uno de los versos más lindos que encontramos en la Biblia, de seguridad de una vida que confía en Dios. Así que confía en Dios, porque todas las cosas que necesitas están en Él. Iglesia y todos aquellos que están escuchando, un fuerte abrazo para todos. Vamos a orar a Dios para que Dios bendiga tu vida. Amén. Sí, Señor, queremos darte gracias y alabar tu nombre y pedirte ahora que en el poder, Señor, de tu amor y de la sangre de Jesucristo, tú puedas en este tiempo estar trayendo tranquilidad, estar trayendo confianza y fe a todos los que están escuchando en este tiempo tu palabra preciosa y eterna, Señor, sabiendo que cuando estamos en tus manos, nos ponemos en tus manos y nos animamos a creer y a confiar en ti, Señor, todas las cosas van a cambiar. Aún lo que está pasando alrededor del mundo va a cambiar y puede cambiar, Señor, porque tú tienes el control de todo. Gracias por tus promesas que son tan grandes, Señor. Gracias porque tú dices que solo tienes para nosotros promesas de bien, Señor, de bienestar, para darnos aquellas cosas que deseamos. Bendice a cada uno de los que están allí, Señor, mirando este enlace, que tu bendición caiga sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada vida, Señor, y dale confianza, Señor, para creer y confiar en ti, Señor, y todas las preguntas que cada uno de ellos tengan, Señor, yo sé que tú tienes una respuesta porque eres conocedor de todas las cosas y de todos los corazones. Bendícelos en el nombre de Jesús, Padre, en todas las cosas, y te damos gracias y alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, nos volveremos a encontrar pronto y mientras tanto sigamos confiando en Dios. Dios te bendiga. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Cadenas me rompen y ahora vivo por tu fe. Nada es imposible.
todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por ti. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Génesis 22, 8 y 14. A Dios se le conoce como Jehová Jireh. Esto significa, como dice Abraham, Dios proveerá, el Dios proveedor. Abraham tenía confianza, fe al momento de ofrendar algo a Dios. Estaba seguro de que Dios iba a proveer. Puede que pienses en la situación económica del país, en la situación laboral o económica por la que estés atravesando. Pero yo te animo a que, al igual que Abraham, ofrendemos a Dios tranquilos, teniendo la plena certeza de que Dios proveerá y no nos hará faltar nada. Así como no le faltó a Abraham, a ti no te faltará lo que sea que presentes como ofrenda delante de Dios. Confía, Dios es tu proveedor. No el trabajo, no la economía, no el país. Porque recuerda, Dios es Jehová Jireh, el Dios proveedor. Es una alegría enorme saber que estás ahí conectado. Si queremos conocerte y orar por vos, puedes dejar tus pedidos de oración o tus comentarios a través de www.buenas-medionuevas.com.ar/contacto. También nos puedes buscar a través de Facebook, @buenasnuevasballester, o por Instagram, @despertar.argentina. Contarte que nuestras reuniones generales son todos los viernes a través de YouTube, Buenas Nuevas Ballester, los días viernes 19 horas, los domingos 19 horas y en Instagram los sábados a las 20 horas. Te esperamos. Dios te bendiga.